La escena se desarrolló en los opulentos confines de un prestigioso restaurante de Nueva York donde Edward, un autoproclamado magnate de los negocios, esgrimía su riqueza como un cetro de derechos. Su desdén por los de menores recursos era palpable mientras menospreciaba a los clientes y al personal con impunidad ordenando con atractivo. Una simple nota de una camarera de carrera sirvió como presagio de su caída, destrozando su ilusión de invencibilidad cuando la gravedad de sus acciones se dio cuenta de él. Edward sintió el peso de su casa caer como una carga aplastante que ya no estaba protegida por el barniz de riqueza. Se encontró en el precipicio de la responsabilidad. Su estatura, una vez intocable, se desmoronaba bajo el peso de su propia arrogancia en los sagrados salones de la Estrella Dorada donde Edward había estado. Acostumbrado durante mucho tiempo a disfrutar de la adulación de sus pares, su caída en desgracia se convirtió en materia de leyenda. Las repercusiones de su ignominiosa exhibición resonaron mucho más allá de los confines de esa fatídica noche, sirviendo como una advertencia para aquellos que se atrevieron a ejercer el poder con cruel desprecio por la decencia en el reino de la opulencia y el refinamiento donde convergían los niveles de la alta sociedad. Edward se vio atrapado por él. Encantó del lujo en este santuario gastronómico. Cada faceta del establecimiento estaba meticulosamente diseñado para estimular los sentidos, desde lujosas sillas hasta un bar abastecido con las mejores libaciones. Edward se deleitaba con su papel cuando era el centro de atención. Su presencia imponía la deferencia de todos a su alrededor. Con cada visita orquestó un espectáculo de preferencia y privilegio, sus ostentosas demostraciones de largueza asegurando que una mesa estuviera siempre lista incluso ante las molestias de los demás, sin disculpas ruidosas y desdeñosas hacia sus compañeros clientes. La conducta desdeñosa de Edward proyectó un paso sobre el ambiente sereno que alienaba a aquellos que buscaban consuelo en la elegancia del entorno a pesar de su pensión por exigir un trato especial y dar generosas propinas. La arrogancia de Edward no tuvo límites en una fatídica noche de viernes en que su casa llegó a Newgate mientras fijaba su mirada en desprevenidos. Los intentos de Edward de ver a Discord solo se intensificaron y culminaron en un vergonzoso muestra de petulancia cuando arrojó bocados de comida en su dirección, engañados por un coro de espectadores divertidos. Sin embargo, en medio del caos que pudrió, la familia permaneció firme envuelta en su propio capullo de dicha familiar, inmune a los intentos de combustible de Edward de empañar su armonía. Mientras la noche, las travesuras de Edward sirvieron como un recordatorio aleccionador de que la riqueza y el estatus no pueden proteger a uno de las consecuencias de un comportamiento insensible en los sagrados pasillos del restaurante donde reinan la elegancia y el refinamiento. Edward's Fall from Grace resonaría como una advertencia, un testimonio de la verdad inmutable de que la verdadera nobleza no radica en la riqueza sino en la bondad y la humildad. Sin embargo, el intento de Edward de mantener el dominio fracasó rápidamente cuando sus comentarios vitriólicos alcanzaron un crescendo intolerable que requirió la intervención sin precedentes del personal del restaurante. Tomado por sorpresa y por el desafío a su autoridad, Edward reaccionó. Con su arrogancia y desdén característicos, afirmó que individuos tan comunes no tenían lugar para compartir el ambiente refinado que creía poseer. Sin embargo, en medio de su relación, se desarrolló un momento de dignidad silenciosa mientras la familia, cansada y descorazonada por la toxicidad de Edward, silenciosamente colocó dinero sobre la mesa y se fue dejando atrás sus platos. Apenas tocados, su partida resonó con un profundo sentido de integridad, una virtud aparentemente perdida para Edward a pesar de su considerable riqueza, inicialmente acompañada por una fugaz sensación de triunfo. Los amigos de Edward se deleitaron con lo que percibieron como una victoria, disfrutando de una atmósfera de euforia que los envolvió. Sin embargo, cuando la familia salió, un miembro miró fijamente a Edward, provocando una inquietante sensación de reconocimiento dentro de él. Jessica, la modesta camarera que había sido testigo de los acontecimientos de la noche, mantuvo la compostura a pesar del comportamiento irrespetuoso del grupo, aunque impulsada por Edward W.S. Edward se encontró consumido por un torrente de pensamientos que luchaban con la inquietante familiaridad del individuo que había. Al encontrarse con su mirada, un escalofrío de aprensión lo recorrió, lo que generó dudas sobre la verdadera naturaleza de la identidad y la influencia del hombre en ese momento de incertidumbre de las suposiciones de Edward. Mientras tanto, Jessica, la camarera, se movía con elegante eficiencia alrededor de la barra, preparando bebidas para la mesa en silencio mientras mantenía la discreción. Con un movimiento rápido y sutil, garabateó una nota en su libreta, un gesto clandestino que agregó un aire de misterio al ya enigmático caballero. Edward tomó la nota con una mezcla de aprensión e interés, preguntándose qué secretos Jessica había escondido en ella y por qué la había entregado tan sutilmente. Edward trató de no mostrar lo borrachos que estaban sus amigos, pero estaba obsesionado y sentía que tenía que descubrir el motivo. Quedó asombrado cuando finalmente tuvo la oportunidad de leer su contenido. La gravedad de su error al expulsar a la familia del restaurante se hizo muy evidente por sus palabras precisas e inequívocas. La nota advertía sobre las consecuencias, prometiendo que al día siguiente, un Manny al que supuestamente conocía bien lo encontraría y se ocuparía de Fallout. Edward se estremeció por la última línea de Fort Boyne: cosechamos lo que sembramos, en el día de tu cosecha ha llegado. Edward se sintió abrumado por sudores fríos cuando esas palabras continuaron reproduciéndose una y otra vez en sus pensamientos, dejándolo inseguro de lo que vendría después.
Desesperado por obtener las respuestas, se propuso resolver el rompecabezas de la nota, la familia y el conocimiento de Jessica que se le escaparon. Jessica detrás del mostrador observó a Edward con ojos fríos y analíticos, había planeado la entrega del mensaje con tanta precisión, planeando dejar su turno poco después. Lo que estaba poniendo nervioso a Edward era la represalia de Jessica por los insultos y amenazas que el bombón millonario había cometido contra otras personas esa noche, provocaba una pequeña pero significativa vendetta que proyectaba sombras de inquietud en la mente de Edward. Comenzó a desarrollarse el astuto plan de Jessica de dejar a Edward solo para enfrentar al cliente abusivo. Resultó notablemente efectivo. Edward, consumido por sus propios pensamientos, parecía visiblemente perturbado, dejando a sus invitados desconcertados y susurrando entre ellos, preguntándose si fuerzas sobrenaturales lo habían perturbado en el baño. El cambio repentino en su comportamiento dejó a todos perplejos, transformando la atmósfera alguna vez animada del restaurante en una frau con una intriga silenciosa como el destino quiso. Edward estaba a punto de enfrentar las consecuencias de sus elecciones, un duro recordatorio entregado a través de un plan meticulosamente orquestado por Jessica, quien observó con satisfacción desde al otro lado de la calle. La entrega del mensaje resultó ser un golpe maestro que desvió la atención de Edward y destrozó su velada de placer al reflexionar sobre los acontecimientos de la noche. El restaurante, una vez acostumbrado a sus travesuras, ahora sintió el impacto de su descuido cuando casi se olvida pagar la cuenta, una misión inusual para el típicamente generoso tipper. Perdido en un mar de dudas, Edward yacía despierto en la cama, cuestionando la identidad de la misteriosa familia y la autenticidad de la amenaza planteada por el mensaje. Incertidumbre asintió. Él reemplazó su confianza habitual con ansiedad y duda. En la reflexión, reflexionando sobre las ramificaciones de mis acciones impulsivas, normalmente yo era el dueño de mi destino, manteniendo un control casi impecable sobre cada aspecto de mi vida. Sin embargo, esa noche en particular la situación tomó un giro inesperado. Cuando llegué al trabajo a la mañana siguiente, fue una batalla. Para mantener mis pensamientos ocupados estaba luchando contra el terrible peso de la anticipación que estaba sentado al lado del teléfono. Parecía como si estuviera librando una batalla contra el miedo creciente que estaba experimentando, ya que no tenía idea de lo que me esperaba en el teléfono. Al otro lado de la línea estaba experimentando un estado mental inquieto y cada notificación que llegaba a mi teléfono se sentía como una explosión. El tiempo pareció avanzar lentamente. Después de lo que pareció una eternidad, el timbre del teléfono finalmente rompió el silencio que había estado presente. Cuando miré el dispositivo, me llené de emoción y anticipación mientras esperaba ansiosamente la llamada telefónica que había estado temiendo. Me sorprendió ver que era un número que había conocido anteriormente de la compañía Baker, un socio comercial importante al principio. Tenía la impresión de que sería una típica llamada de negocios, pero el destino tenía otros planes reservados para mí. Además de despertar mi curiosidad, la invitación a asistir a una reunión inusual en la sala de conferencias también me hizo sentir preocupado. Tan pronto como entré en la sala me enfrenté a una escena inusual. Baker y los representantes de nuestra empresa estaban reunidos alrededor de la mesa. La mirada penetrante de Robert, el vendedor de panadería, evocó una peculiar sensación de familiaridad. Dentro de mí, me recordó un encuentro anterior que tuvo lugar en un restaurante. Algo en el comportamiento de Robert me trajo recuerdos de ese misterioso encuentro. A pesar de que él no era el mismo chico, mi corazón dio un vuelco y me invadió una sensación de inquietud como resultado de la inquietante noción de que tenía algo en común con él. Este individuo había insultado a una familia la noche anterior y me preguntaba si Robert tenía alguna conexión con esa familia. Hice un esfuerzo por ocultar mi nerviosismo conservando mi típico aire haughty, pero la incomodidad y preocupación que sentía por dentro eran muy obvias. Manteniendo la compostura, Robert comenzó a expresar su agradecimiento por la presencia de todos. Estaba muy consciente de que la declaración que estaba a punto de hacer sería un evento decisivo que tendría repercusiones para un gran número de personas. Cada uno de nosotros nos estábamos preparando para el impacto de lo que sucedería. Iba a suceder, y mientras esperábamos sus palabras había una fuerte tensión en el aire. Durante el tiempo que Robert se preparaba para hacer su gran anuncio, su voz resonó con una fuerza que marcó el día como un punto de inflexión clave para su empresa. En el momento en que habló, sus palabras resonaron en toda la sala, causando que los presentes reaccionaran con sorpresa y el asombro de Edward, cuya expresión de perplejidad indicaba absoluta sorpresa y evidente lucha por asimilar el significado de la declaración. Era el rostro que más reflejaba conmoción y confusión. Ningún otro rostro reflejaba sorpresa e incertidumbre más que el de Edward. Después de eso, hubo un periodo de silencio que funcionó como un precursor de cambios venideros e imprevistos. Robert continuó su declaración poniendo énfasis en la postura de Baker contra los actos de humillación y falta de respeto. Enfatizó que la búsqueda de ganancias financieras nunca debe tomar prioridad sobre los valores humanos fundamentales como la simpatía y el respeto. Durante este tiempo Edward, que estaba experimentando una gran vergüenza, sintió que su rostro se sonrojaba. Sus intentos de responder fueron infructuosos frente a las miradas inquisitivas y críticas que se dirigieron hacia él en la habitación, que hizo que su inquietud fuera aún más intensa antes de que el lugar hubiera sido un escenario de
Negociaciones comerciales, sin embargo, se había convertido en el escenario de una secuencia cautivadora e inolvidable de eventos. La audaz decisión que Robert tomó al final de su declaración fue que la compañía ahora obtenga sus compras futuras de una industria local dedicada a fines humanitarios. Elección de las ramificaciones que seguirían al comportamiento de Edward en el restaurante, que se caracterizaba por el desprecio, le eran completamente desconocidas debido a su arrogancia. Sin saberlo, el hermano de Paul Robert era un miembro de la familia a quien había insultado. Lo que pudo haber sido el motivo de la expresión de reconocimiento que no había podido interpretar anteriormente, fue el pronto regreso de la familia de Paul lo que había generado curiosidad y ansiedad con respecto a los eventos que habían tenido lugar durante la cena. Paul reveló que ocurrió el episodio humillante y describió cómo Edward los trató con falta de respeto mientras desconocía su verdadera identidad. De más de $2 millones, la perspectiva de Edward se vio alterada como resultado de este giro inesperado de los acontecimientos que le sirvió como un shock necesario para reevaluar sus actitudes y aprender a valorar la humildad, aunque fue una lección difícil. Probablemente fue la única que fue capaz de cambiar la perspectiva de un hombre que estaba acostumbrado a conseguir todo menos respeto, humildad y dignidad. Resultó ser una astuta artimaña ideada por la propia camarera, que estaba harta y cansada de la santidad de Edward. El propósito de su estrategia era simplemente interrumpir su velada planteando una amenaza ficticia para causarle ansiedad y tensión. Sin embargo, no previó que la vida, por un giro del destino, ya estaba ideando un plan mucho más complicado para enseñarle a Edward una lección severa. Esto la tomó por sorpresa debido a la incidente. Otros clientes decidieron no comprar productos de la compañía de Edward, lo que finalmente llevó a la caída de toda su empresa. Una disminución en el desempeño. Fue durante este tiempo que el negocio de Robert se hizo conocido como un símbolo de valentía y honestidad debido a su acción valiente. No solo mejoró su reputación sino que también aumentó las ganancias y abrió nuevas perspectivas laborales que trajeron esperanza y riqueza. Aún por otro lado, un gran número de personas, Edward W., que era famoso por su arrogancia, nunca restableció su estabilidad financiera hasta el punto de poder regresar a su restaurante favorito, que antes era extremadamente popular. Por fin los clientes de ese restaurante pudieron disfrutar en sus comidas sin la interferencia del hoti millonario que anteriormente había sido patrón del establecimiento. El proverbio cosechas lo que siembras estaba firmemente arraigado en la vida de Edward. Sirvió como una demostración de la justicia poética que posee la vida al hacerle pagar por su actúa y se asegura de que aprenda una lección que permanecerá con él para siempre, un recordatorio convincente de que las decisiones de uno realmente pueden influir en su futuro. Nos vemos la próxima.